Dicen los hermanos separados: Jesús no tuvo madre, pero sí hermanos de sangre. Ja ja ja. ¡Cuánta deshonestidad en el romanismo! Nadie jamás ha dicho que María no es madre de Jesús. Lo que se dice es que María no es madre de Dios. No es lo mismo y no tienes argumentos para sostener tu postura mariana. Una pregunta: si María es madre de Jesús, entonces para ti, ¿Jesús es Dios? ¿O no lo es? Te respondo con una pregunta parecida: ¿Jesús en la Biblia es hombre? ¿O no lo es? Solo Cristo mediador entre la humanidad creada y Dios, porque nadie puede, de la manera que lo hizo Cristo, dar la vida por la expiación del género humano. Es suficiente entonces leer esta aportación y el relato de las bodas de Caná para darnos cuenta que María sí es intercesora delante de Jesús en nuestro favor. En realidad, Jesús no pensaba hacer ningún milagro. Intercedió María, y se hizo el milagro. Ahora María se encuentra con Jesús en la gloria eterna, intercediendo como hacen los santos y el Espíritu Santo. Número 1. Ya has reconocido que Jesús es hombre. Así que de nada te sirve preguntar si Jesús es Dios para intentar justificar que Dios tiene madre, pues si Jesús es hombre, tuvo madre en su humanidad, no en su deidad eterna. ¿O acaso crees que cuando un ciego llamó a Jesús hijo de David, se refería a que Dios es hijo de David? El solo reconocer la humanidad de Cristo, una doctrina fundamental del Evangelio, echas al suelo tú mismo el argumento mariano. Número 2. ¿De dónde sacas que lo sucedido en las bodas de Caná habla de la intercesión de María y de los santos que han muerto? El texto no dice absolutamente nada de eso. Tampoco dice que Jesús no tenía pensado hacer ningún milagro. De hecho, unos versículos antes, Jesús le dijo a Natanael que a partir de ese momento vería los cielos abiertos para justo después contar lo sucedido en Caná. Es decir, Jesús le profetizó a sus discípulos unos versos antes que estaban por ver grandes confirmaciones de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa primera gran señal fue lo sucedido en Caná: la purificación del agua con vino de forma milagrosa. Cuando Jesús dice que aún no ha venido su hora, algo que Juan repite en el capítulo 7 versículo 30, se refiere a la hora de su muerte, no a la hora de hacer un milagro de purificación para completar el rito de los judíos. Número 3. ¿Cómo das el salto cuántico de las bodas de Caná a una intercesión en los cielos? Estás induciendo una lectura al texto que el texto no sugiere ni siquiera en el contexto general del Evangelio de Juan. En cambio, cuando yo dice Juan 7:30, claramente estoy tomando en cuenta en contexto y lenguaje del apóstol en su Evangelio. El gran problema protestante es su incapacidad de hacer una definición correcta de Jesús. María dio el cuerpo humano a Jesús. Sangre de María corre en las venas de Jesús. Al dar a luz María a Jesús, María se transforma en la madre del Verbo, que es Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero este problema no es solo de los protestantes, sino de ideologías heréticas de siglos atrás. Por lo tanto, todos los ataques contra la doctrina provienen del hecho de desconocer el significado profundo de la expresión Madre de Dios, como si nosotros católicos pensáramos que María hubiera dado origen en la eternidad a Jesús como Dios. Primero, lo que profesamos los católicos es una doctrina antiquísima, y el error de los protestantes se debe a la mala formación e interpretación de los textos bíblicos. Son ignorantes. Veamos cómo María es Madre de Dios. He aquí que una virgen concebirá, antes del parto, y dará a luz, en el parto, a un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y, postrándose, como signo de adoración, le adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. ¿A quién adoraron los sabios de Oriente? A Jesús. Los sabios de Oriente estaban reconociendo a Jesús como Dios, porque solo a Dios se le debe la adoración. ¿Y quién es la madre de ese Jesús Dios que adoraron? María. Pero como los protestantes son buenos para tergiversar la escritura, tuercen el sentido profundo de esta cita diciendo: sí, los sabios de Oriente adoraron a Jesús que es Dios, pero María solo fue madre del Jesús hombre. ¿Dónde dice esa cita aplica eso que afirman? En ningún lado. La cita es muy clara, que la madre de ese Dios que adoraron los sabios de Oriente fue María. Ese problema de comprensión de los protestantes es ya añeja. Es el problema de los herejes de los años 431, que llegaron al extremo de separar demasiado al Jesús Dios del Jesús humano. Los que seguían esta premisa en esos años les fallaron las bases metafísicas en sus reflexiones sobre la idea de Cristo. Uno de los representantes de estas herejías fue Teodoro de Mopsuesta, afirmando de la muerte de Jesús, que no ha sido la naturaleza divina la que sufrió la muerte, sino que el hombre que fue asumido como templo de Dios Logos,
ese fue el que murió. Nestorio, discípulo de Teodoro, afirmaba, y defendía, la distinción y la perfección de las dos naturalezas en Cristo. El problema que enfrento, como buen hereje, es cómo se unían esas dos personas en Cristo. ¿Cuál es la forma de esa unión? Nestorio, al no poder resolver su teología mocha, por consecuencia enfrentó otro problema. Tenía que dar una respuesta obligada a la maternidad de María. En la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, ya había conciencia en este siglo de la maternidad de María. El mundo cristianos concebían a María como Theotokos, es decir, Madre de Dios. Y Nestorio, al no poder dar respuesta al problema teológico, definió la maternidad de María como Cristotokos, Antropotokos, o sea, Madre de Cristo hombre. Cirilo de Jerusalén, teólogo prominente, define la cristología unitaria y da respuesta a todas estas herejías de Teodoro y Nestorio. Y define la única naturaleza del Dios Logos encarnado. Él afirma la integridad de la naturaleza humana de Jesucristo, pero dándole siempre una procedencia absoluta, al Logos como único principio de acción y operación. Excluye que Jesucristo haya sido engendrado primeramente como hombre de Santa María Virgen y que después haya descendido sobre el Logos. Más bien se proclama a María como principio causal de la generación del Verbo, porque precisamente ha sido en el vientre de Santa María Virgen en el que el Logos de Dios unió así las dos naturalezas. Se reconoce a María como la madre del Verbo encarnado. Aquí, engendrar significa todo el proceso genético de la concepción y del parto, indicando que la divinidad del Verbo no ha tenido principio en el seno de María, sino más bien ha tomado de ella aquella naturaleza completa que la ha unido así según la hipostasis. Tú dices que María dio a Jesús su cuerpo, como si dar a luz es lo mismo que formar el cuerpo inmaculado del Redentor. Sin embargo, la Escritura es clara cuando afirma que quien engendró al niño de forma única y milagrosa fue el Espíritu Santo, que es Dios. Y dice Lucas 1:35 que dado que el poder del Altísimo cubriría a la Virgen, el niño que sería llamado Hijo de Dios sería santo. Es decir, la santidad de Jesús procede del Altísimo que produjo el milagro de su concepción, no de María. Del mismo modo, la deidad en Jesús no proviene de María, sino que Dios mismo se encarnó. Tú estás forzando la relación biológica entre Jesús y María para poder otorgarle una autoridad a ella sobre Dios, ya que tú oras a María, pero la relación entre Jesús y María no va más allá de lo biológico. Esto es que María no es madre de la segunda persona de la Trinidad, sino del hombre en quien la segunda persona de la Trinidad encarnó. También dices que María es madre del Verbo, pero Juan afirma que en el Verbo estaba en el principio. ¿Fue María la madre del Verbo en la creación? ¿En qué sentido usas la palabra madre para que el Hijo haya creado el universo, y su madre haya nacido miles de años después? Tienes un gran problema allí. Y es que dices con altivez que los protestantes no saben definir a Jesús, pero resulta que los católicos no saben definir madre ni definir Dios en su fallido lema. Dices también que como estaba profetizado que una virgen daría a luz un niño, entonces María es madre de Dios, pero una cosa no necesariamente lleva a la otra. ¿Qué es un niño? ¿No es acaso un ser humano? Pues sí, María dio a luz a Jesús en el sentido humano, pues es el único sentido en el que esto puede suceder. Reconocer a Jesús como Dios no implica negar su humanidad, ni reconocer su humanidad implica negar su deidad, pero lo que no estás notando es que al negar tú que María es madre de Jesús en su humanidad, para decir que María es madre de la deidad, estás negando su humanidad. Preguntas para el mariano: ¿Dios puede morir, cansarse, dormir, tener hambre y ser tentado en todo? Jesús tuvo hambre, cansancio, dormía, murió y fue tentado en todo. ¿Significa que la deidad experimentó todo esto según tu lógica en la que María es la madre de Dios por ser la madre de Jesús? Jesús es Dios y también es hombre. Jesús como hombre nació de mujer, fue circuncidado, tuvo necesidades fisiológicas, se cansó, fue tentado y murió desangrado. ¿Puede Dios experimentar todo esto? La respuesta es no. Por lo que, el hecho de que Jesús sea Dios, no significa que todo lo experimentado por él haya sido experimentado desde su deidad. Es decir, todo lo humano experimentado por Jesús, incluido el tener una madre biológica, no son cosas que necesariamente puedas aplicar a su deidad, ya que 1. Dios es eterno y trino. Esto es que no puede tener madre, y una madre de Dios debe ser la madre de la Trinidad, pues Dios es por definición tres personas. 2. Dios no puede ser tentado. Si dices que Jesús fue tentado en todo y que todo lo que experimentó Jesús aplica a su deidad como lo quieres decir con relación a su nacimiento, tendrías que volver a blasfemar diciendo que Dios fue tentado, pero Dios no puede ser tentado. 3. Dios no tiene necesidades. Sin embargo, Jesús en su humanidad tuvo necesidades,
Si dices que María es madre de Dios por ser madre de Jesús en la carne, tendrías que decir también, siguiendo tu propia lógica, que Dios tuvo o tiene necesidades. 4. Dios nunca duerme. Sin embargo, Jesús durmió. ¿Significa que Dios durmió o durmió el hombre Jesús? Según tu lógica, debes afirmar que Dios durmió, ya que no consigues separar las experiencias humanas de Jesús de su deidad al decir que María es madre de Dios por ser la madre de Jesús. 5. Dios no puede morir, pero Jesús murió. ¿Dirás que murió Dios? Debes decirlo si sigues la misma lógica, pues también dices que María es madre de Dios porque en Jesús habita la plenitud de la deidad. Lucas llama a María madre de Jesús como Mateo. Si bien con una redacción diversa y con el empleo de otras fuentes, probablemente las meditaciones interiores de María, refiere la concepción virginal de Jesús en el seno de María mediante una intervención especial del Espíritu Santo. El pasaje es eminentemente cristológico. Jesús es señalado como Hijo del Altísimo, Santo e Hijo de Dios. Pero también hay indicaciones mariológicas decisivas. María, en efecto, es la llena de gracia la que ha encontrado gracia ante Dios. Por eso el ángel le anuncia: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra el poder del Altísimo. La concepción virginal se pone en relación inmediata con la llamada de María a la maternidad divina. Ella significa la consagración de su cuerpo y de todas sus potencias afectivas a una tarea única en el designio de Dios. Isabel, como portavoz de las intenciones teológicas de Lucas, en el episodio de la visita de María saluda a esta no solo como la bendita entre las mujeres, sino también como la madre de mi Señor. Esta expresión supone la maternidad divina, porque el título Señor es el título divino de Jesús. Pero la maternidad divina de María no estará exenta del misterio del dolor. El relato de la presentación de Jesús en el templo indica en Jesús al Mesías del Señor. La maternidad de María respecto a Jesús comprende, finalmente, una función educadora, que le permitirá al niño crecer en sabiduría, edad y gracia delante de Dios y de los hombres. Evangelio de Juan es también el Evangelio de la Madre de Jesús. Este título de madre se repite varias veces en las escenas cristológico-mariológicas más destacadas referidas por Juan. En las bodas de Caná encontramos 2 veces Madre de Jesús y 1 vez la Madre. En la escena del Calvario, en 3 versículos, el evangelista llama a María hasta 5 veces Madre. El título bíblico de Madre del Señor Jesucristo le valió a María su inserción en el símbolo niceno-constantinopolitano de la Iglesia Universal, encarnado por el Espíritu Santo de María Virgen, DS 150. El término griego Theotokos fue consagrado solemnemente en Efeso en 431 e introducido en la fórmula de fe de Calcedonia en 451. En la definición calcedoniana, después de haber hablado de la generación eterna del Hijo por el Padre, se afirma también su nacimiento terreno de María Virgen y Madre de Dios, DS 301. El término Theotokos, con sus correspondientes latinos de Ípara, Dei Genetrix, contiene una verdad que solo es concebible en la fe, a saber, la divinidad del que ha nacido de ese modo, y un hecho histórico, o sea, su encarnación en el seno de una mujer. Más ese título, aparte de una finalidad cristológica, la de proteger el misterio de Cristo, tiene también una finalidad mariológica, la de subrayar la posición de preeminencia de María, Madre de Dios, en la conciencia de fe de los cristianos. Con ello se consigue formular felizmente Jesucristo el misterio mariano para los siglos sucesivos, no solo desde el punto de vista dogmático, sino también desde el terminológico, puesto que se había conseguido tematizar con sumo equilibrio la referencia tanto a la persona como a la obra del Redentor, que permanece siempre en el centro del dogma mariano. Finalmente, ese título constituye todavía hoy una de las bases más sólidas y comunes del diálogo ecuménico entre los cristianos. Por lo visto estás a OT en Biblia e Historia. No fuiste capaz de enunciar una sola cita bíblica en tu aportación, que viene siendo basura, o sea, nada, porque es tu simple opinión, vaya. ¿Dices que lo que digo es antibíblico? 1. Dios es eterno y no se cansa. Isaías 40:28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sin embargo, Jesús se cansó. Juan 4:6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. 2. Dios no duerme. Salmos 121:4 dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Sin embargo, Jesús durmió. Marcos 4:38 dice: Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal,
Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y vamos, ¿necesitas que yo te cite textos sobre la muerte de Jesús? ¿No dices ser cristiano? ¿Qué cristiano no cree que Jesús murió y resucitó? Pero más allá de estos puntos, ¿cómo osas decir que Dios necesitaba tutores? ¿No lo sabe Dios todo? ¿No es Dios perfecto y completo? ¿No es Dios incluso inmutable? Te diré de dónde sacas eso de que Dios necesitaba tutores. Lo sacas de tu ánimo idólatra que te lleva a ver siempre a María como alguien más grande que Dios, al punto de decir que María guió a Dios. Lo mejor de todo es que tu término, que es teológica y semánticamente errado, se remonta a 4 siglos después de la Iglesia primitiva y el cierre del canon bíblico. ¿Cómo es que durante tantos siglos los cristianos no se fijaron tanto en María ni la hicieron Madre de Dios? No lo necesitaba, ni la Biblia lo deja ver con muchísima claridad. El verbo es antes del principio, el verbo es eterno. No obstante, tú dices que María es madre y tutora del verbo. Eso es irreconciliable, pues María no puede ser madre de la entidad eterna y preexistente con relación a María y todos los seres humanos. Tu problema, oh idólatra empedernido, es que anhelas que María sea la figura principal para seguir cargando estatuas y salir corriendo en tus patéticos desfiles para tocar los vestidos del yeso o levantarlos si se cae. Anhelas que esas estatuas macabras con los ojos llenos de sangre sean algo real, pues en el fondo eres un heredero de los grandes cultos paganos de la antigüedad. Usas el nombre de la humilde María para adorar a Artemisa o cualquiera de estas deidades falsas del paganismo. Ustedes los romanistas dicen dogmáticamente que María fue concebida sin pecado, pero la Biblia no dice eso de María, lo dice de Jesús. Ustedes le quitan el lugar a Jesús para dárselo a María, y reconocen a Jesús como Dios únicamente para poder decir que María es incluso superior a Dios al ser su madre. Dicen ustedes que María intercede ante Jesús, pero la Biblia no dice eso. Dice que Jesús intercede ante el Padre. Si le dices a un católico la frase Inmaculada Concepción, ese católico romano piensa en María naciendo de su madre y no en Jesús naciendo de María. ¿Por qué es esto? Es porque han dado a María el lugar que le pertenece a Jesús. Ustedes son los herejes y a un nivel nauseabundo. Si le dices impecabilidad a un católico, él piensa en la supuesta impecabilidad de María, no en la impecabilidad de Cristo, pese a que solo Cristo nació y vivió sin pecado en la tierra. Se inventaron una virginidad perpetua para adorar a María, pero el único perpetuamente virgen es Jesús, dado que su misión en la tierra no incluía el matrimonio. María sí se casó y tuvo varios hijos. Les hablan de asunción y ustedes piensan en la supuesta asunción de María. Otra vez, quien subió al cielo tiempo después de resucitar fue Jesús, no María. Ustedes odian a Jesús y toman el nombre de María para adorar a Artemisa con otro nombre. Literalmente ustedes dicen que María es la reina del cielo como si fuera soberana. Así que por favor, no digas eso de hermanos separados, pues aunque estamos separados de toda esa horrible idolatría, no somos hermanos. El testimonio más antiguo de la tradición neotestamentaria sobre Cristo en relación con María, su madre, lo tenemos en Gálatas 4:4. Cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. La realidad de la encarnación del Hijo de Dios es subrayada por su nacimiento de una mujer. El fondo de este pasaje lo constituye el recuerdo, mujer, del personaje Eva, madre del género humano, y el de la madre del Mesías, evocado por Miqueas 5:2 e Isaías 7:14. Pablo relaciona así con la historia del mundo y con la historia de la salvación al Hijo de Dios preexistente y a su madre. Además, el apóstol pone aquí las dos premisas esenciales, preexistencia y divinidad de Cristo, de las cuales se deriva el dogma central de la Mariología, la maternidad divina de esta mujer. Por eso el texto paulino es considerado por alguno como el texto mariológicamente más significativo del Nuevo Testamento. Con Pablo comienza el enlace de la Mariología con la Cristología, justamente mediante el atestado de la maternidad divina de María y la primera intuición de una consideración histórico-salvífica de su significado. A esa realidad apenas se hace referencia en el evangelista Marcos 3:31. Llegaron su madre y sus hermanos. Y 6:3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? No obstante, se inserta plenamente en la línea paulina. Se trata, en efecto, de la madre de un hombre que es presentado como hijo de Dios y que ora a Dios llamándolo Padre, Marcos 14:36. El nacimiento de Jesús de María lo afirma expresamente Mateo al final de su genealogía. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. E inmediatamente después el evangelista explica las modalidades extraordinarias de ese nacimiento,
acontecido por obra del Espíritu Santo. Sin concurso de Padre humano, Mateo 1, 18, 23. Se indica también la función salvífica de ese Hijo llamado Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. La cita que hace de Isaías 7,14, optando por la lección Partenos, tomada de los 70, y con la designación del niño como Emmanuel, Dios con nosotros establece una conexión entre el Hijo de Dios y su nacimiento virginal. Bendita la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo, casa de María la Madre de Dios. La idolatría te hace enfocar el texto en la dirección equivocada. ¿El tema de Gálatas 4 es María y su supuesta maternidad sobre Dios? Absolutamente no. De hecho, los versículos anteriores deja claro que habla de la humanidad de Cristo y de cómo tuvo que quedar como un esclavo bajo tutores. Estos tutores son José y María. Decir que Jesús nació de mujer no habla de la mujer en su contexto, sino que habla de la humanidad de Jesús, pues todos los humanos nacemos de mujer. El texto hace énfasis en la humanidad de Cristo, ya que por su humanidad o el hecho de hacerse siervo, nosotros hemos podido pasar de ser esclavos a ser hijos. Cristo como hombre cumplió la ley y su fidelidad y perfección ahora representan a todo el que cree. En otras palabras, Gálatas 4 enfatiza la humanidad de Cristo y el cómo él cumplió la ley, para que los gálatas entiendan que una vez cumplida la ley en Cristo, nosotros vivimos como hijos de Dios bajo la gracia. ¿Cómo un texto tan claro termina siendo tergiversado para enfocarse en María como la madre de la deidad eterna? Solo si quien lee el texto es un idólatra que busca a Diana y a Astaroth en María, en lugar de ver a la verdadera y humilde María. El mismo Pablo que escribió Gálatas, en otro contexto habla a los corintios y dice que si a Cristo conocimos según la carne, refiriéndose a quienes lo vieron, ya no lo conocemos así. ¿Cómo es que hay una distinción entre conocer a Cristo como hombre y luego conocerlo de otra manera? Porque Cristo no solo era Dios, como insisten los marianos en la frase Madre de Dios para justificar una maternidad sobre la deidad eterna, sino que efectivamente fue hombre. Si Jesús no era hombre, según tú, solo era Dios, ¿por qué dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Entiendes que solo desde la humanidad se puede decir no se haga mi voluntad? No lo entiendes porque quieres ver en María a alguien incluso superior a la deidad. La Biblia también enseña que Jesús crecía en sabiduría y estatura. ¿Puede el Dios eternamente sabio y todo espíritu crecer en sabiduría y estatura? No. Estos textos hacen referencia a la humanidad de Cristo, la cual, otra vez, debes negar para poder sostener que María no es madre de Jesús con relación a su humanidad, sino con relación a su divinidad eterna.